El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a gasolina en el aire de la mañana, mientras Isabella Martínez organizaba meticulosamente los estantes de la tienda de conveniencia de la estación San Gabriel. Sus dedos ágiles alineaban los paquetes de galletas y chocolates con la misma dedicación que mostraba en cada pequeño detalle de su trabajo durante los últimos 2 años. El reloj marcaba las 6:45 de la mañana, y ya podía escuchar el familiar zumbido de los autos pasando por la avenida principal. El turno había comenzado hacía menos de 1 hora, pero Isabella ya había limpiado el mostrador 3 veces, revisado la caja y organizado la mercancía como lo hacía todas las mañanas. Sus ojos castaños, siempre atentos, observaban a cada cliente que entraba, ofreciendo una sonrisa genuina que se había convertido en su sello personal. A sus 28 años, no era solo otra empleada más, era el rostro amable que los clientes habituales buscaban cada mañana. El tintineo de la campanilla de la puerta anunció la llegada de un cliente. Isabella levantó la mirada del registro que estaba haciendo, y su corazón se encogió al instante. Don Manuel Ramírez, un señor de 76 años a quien conocía de vista del barrio, entró con pasos vacilantes. Su ropa, aunque limpia y bien planchada, evidenciaba el paso del tiempo. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue la expresión de preocupación que se dibujaba en su rostro arrugado. «Buenos días, señor», saludó Isabella con su característica amabilidad. «¿En qué puedo ayudarle?». Don Manuel se acercó al mostrador, sus manos temblorosas sujetando algunas monedas. «Buenos días, señorita», respondió con voz baja. «Necesito gasolina para llevar a mi Elena al médico. Ella no se encuentra bien». Sus palabras cargaban el peso de la preocupación, mientras sus manos ancianas contaban y volvían a contar las monedas sobre el mostrador. Isabella lo observó en silencio mientras organizaba las monedas en pequeños montones. Su corazón se apretó al darse cuenta de que el total no alcanzaba los 15 reales. Desde afuera, a través del escaparate, podía ver el viejo Chevette azul de don Manuel, tan bien cuidado como era posible para un coche de su antigüedad. «Solo son 13 reales con 50, admitió él, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. «Sé que es poco, pero es todo lo que logré juntar. Elena necesita hacerse unos exámenes mañana, y...». Su voz se quebró, dejando la frase incompleta. Sin dudar ni un segundo, Isabella abrió su bolso guardado debajo del mostrador. Sacó de él 2 billetes de 50 reales, prácticamente todo el dinero que había reservado para su propio transporte de la semana. «Don Manuel, por favor, acepte. 100 reales deberían llenar al menos medio tanque de su coche». El anciano abrió los ojos con sorpresa y negó con la cabeza. «No, no puedo aceptarlo, niña. ¿Es tu dinero, tu trabajo? Por favor», insistió Isabella con suavidad, mientras registraba el monto en el sistema. «Considérelo un préstamo, si lo prefiere. Lo importante es que doña Elena no puede faltar a su consulta». Lo que Isabella no percibió, absorta en su acto de bondad, fue que Rodrigo Velasco, el gerente de la estación, observaba toda la escena a través de las cámaras de seguridad desde su oficina. Su rostro se torció en una expresión de furia al ver a la empleada registrando un monto mayor al dinero entregado por el cliente. Don Manuel, con lágrimas en los ojos, finalmente aceptó la ayuda. Isabella llamó al despachador y autorizó el abastecimiento, sintiéndose en paz con su decisión. Sin embargo, apenas había terminado de imprimir el comprobante cuando la puerta de la oficina se abrió violentamente. «Señorita Martínez, a mi oficina, ahora mismo». La voz de Rodrigo cortó el aire como una navaja. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabella. Conocía bien ese tono, era el mismo que él usaba cuando estaba a punto de humillar a algún empleado. Con las piernas temblorosas, pero manteniendo la dignidad, pidió disculpas a don Manuel y se dirigió al despacho. La puerta apenas se había cerrado cuando Rodrigo comenzó. «¿Así es como robas en mi estación? ¿Registrando montos más altos y quedándote con la diferencia?». «Señor Velasco, no es nada de eso», intentó explicar Isabella, con voz firme a pesar del miedo. «Yo ¿Solo decidiste jugar a Robin Hood con el dinero de la empresa?», la interrumpió, su voz destilando veneno. «¿Crees que no sé que esta no es la primera vez? ¿Que no me he dado cuenta de tus pequeños actos de caridad?». Isabella sintió la sangre helarse. Era cierto que no era la primera vez que ayudaba a clientes necesitados, pero siempre lo hacía con su propio dinero. Nunca había desviado ni un centavo de la estación. «Señor, el dinero es mío. Puedo probarlo. Tengo los billetes en mi bolso y...». «Mentira». Rodrigo golpeó la mesa con fuerza, haciendo que Isabella se encogiera.
Estás despedida. Por justa causa. Ahora mismo. Pero, sin peros, recoge tus cosas y desaparece de mi vista. Y agradece que no llamo a la policía. Con las manos temblorosas y el corazón acelerado, Isabella regresó a la tienda para recoger su bolso. Don Manuel seguía allí, su rostro una máscara de preocupación al ver el estado de la joven. Otros clientes también observaban la escena, sorprendidos por los gritos que habían escuchado. Entonces ocurrió algo inesperado. Al abrir su bolso para guardar su credencial, un sobre cayó al suelo. Era su recibo de sueldo del mes anterior. Junto con él, se deslizaron algunos recibos que había guardado. Eran facturas de abastecimientos inflados, firmadas por Rodrigo Velasco, con montos mucho más altos de lo realmente cobrado a los clientes. Isabella recogió los papeles con manos temblorosas, mientras su cerebro procesaba lentamente lo que aquellas pruebas significaban. Durante meses, había notado pequeñas inconsistencias en los registros, pero nunca había conectado los puntos. Ahora, sosteniendo esas facturas en sus manos, todo tenía sentido. Las lágrimas que había logrado contener hasta ese momento finalmente rodaron por su rostro, pero ya no eran de tristeza o miedo. Eran de indignación. Con pasos firmes, ignorando los gritos de Rodrigo que le exigía que se fuera de inmediato, Isabella tomó su teléfono y comenzó a fotografiar cada una de las facturas. La primera gran vuelta de tuerca en la historia había sucedido. Lo que había comenzado como un simple acto de bondad estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían no solo la vida de Isabella, sino también la de todos a su alrededor. Y esto era solo el principio. El sol de la mañana ya estaba alto cuando Isabella dejó la estación San Gabriel, su bolso pesado con el peso de las evidencias que cargaba. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la correa, y cada paso que daba lejos de aquel lugar parecía drenar sus fuerzas. Las facturas fraudulentas que había descubierto parecían arder dentro de su bolso, cada una de ellas una prueba de la corrupción que había ocurrido ante sus ojos durante todo ese tiempo. En la acera frente a la estación, don Manuel la esperaba, apoyado en su Chevette ya abastecido. Su rostro arrugado reflejaba una preocupación paternal que hizo que el corazón de Isabella se encogiera aún más. El anciano había presenciado toda la escena de su humillación pública. «Mijita, no puedo irme dejándote así», dijo don Manuel con la voz entrecortada. «¿Qué ocurrió ahí dentro? Ese hombre no tenía derecho a gritarte de esa manera». Isabella sintió de nuevo las lágrimas arder en sus ojos. El nudo en su garganta parecía asfixiarla. «Don Manuel, por favor, usted necesita llevar a doña Elena al médico. No se preocupe por mí, yo». Su voz se apagó cuando vio a Rodrigo observándola desde el escaparate de la tienda, con una mirada cargada de odio. El anciano siguió su mirada, y su expresión se endureció. «Conozco a esa clase de gente, mijita. Gente que se aprovecha del poder para humillar a los demás. En mi vida he visto mucho de eso». Sacó una tarjeta arrugada del bolsillo de su camisa. «Mi hija Carmen es abogada. No es de las famosas, ¿sabes? Pero es honesta y conoce bien tus derechos. Llámala». Con manos temblorosas, Isabella aceptó la tarjeta. Asterisco Carmen Ramírez, abogacía laboral, asterisco decía en letras sencillas. La guardó en su cartera, junto con las facturas que evidenciaban los desvíos de Rodrigo. Ahora el peso de los documentos parecía aún mayor. «Gracias», susurró, luchando contra las lágrimas. «Y perdón por todo este inconveniente». «¿Perdón?». Don Manuel negó con la cabeza. «Ayudaste a un viejo que apenas conocías, con tu propio dinero, sin esperar nada a cambio. No tienes nada de qué disculparte. La vergüenza debería ser de ese hombre ahí adentro». En el camino a casa, Isabella sintió que cada paso la hundía más en una pesadilla. El autobús iba lleno, pero apenas notaba a los otros pasajeros. Su mente repetía una y otra vez la escena de su despido, las acusaciones de Rodrigo, las miradas asustadas de sus compañeros. Miguel, el despachador, había intentado intervenir en su defensa, pero Rodrigo también lo había amenazado. «¿Quieres acompañarla a la calle? Sigue hablando». En su modesto apartamento en el tercer piso de un edificio sin ascensor, Isabella finalmente se derrumbó. Sus piernas ya no la sostenían. Se deslizó por la pared de la sala hasta sentarse en el suelo, abrazando sus rodillas como hacía de niña cuando sentía miedo. El silencio del apartamento vacío era ensordecedor. Con manos temblorosas, esparció las facturas frente a ella. Los números no mentían, había un patrón claro de sobreprecio en los abastecimientos. Montos inflados, clientes fantasmas, una red de pequeñas estafas que, sumadas,
revelaban un esquema considerable. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cuántas personas habrían sido perjudicadas a lo largo de los años? El sonido de llaves en la puerta la sobresaltó. Su hermana menor, Lucía, entró cargando bolsas del mercado. Al ver a Isabella en el suelo, rodeada de papeles, dejó todo caer. «Dios mío, ¿Bella? ¿Qué pasó?» Isabella intentó hablar, pero los sollozos la dominaron. Lucía corrió a abrazarla, y así permanecieron por largos minutos mientras Isabella liberaba toda la humillación, la rabia y el miedo que había acumulado esa mañana. Entre sollozos, le contó todo: la ayuda a don Manuel, el despido injusto, el descubrimiento accidental de las estafas. Lucía escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos a medida que la historia avanzaba. Cuando Isabella terminó, un pesado silencio se instaló entre ellas. «Tienes que denunciar esto, Bella», dijo finalmente Lucía, apretando con fuerza las manos de su hermana. «No puedes dejar que siga robando a la gente». «¿Pero cómo?», preguntó Isabella, pasándose las manos por el rostro cansado. «¿Quién va a creerle a una ex empleada despedida por justa causa? ¿No viste cómo me trató, Lu? Como si fuera una delincuente». Entonces recordó la tarjeta de Carmen Ramírez. Con dedos temblorosos, marcó el número. Cada tono del teléfono hacía que su corazón latiera más rápido. Cuando una voz femenina contestó, Isabella estuvo a punto de colgar. «Despacho de la doctora. Carmen Ramírez, buenas tardes». «Buenas tardes», su voz salió temblorosa. «Mi nombre es Isabella Martínez. Don Manuel, su padre, él me dio su tarjeta hoy. Yo, necesito ayuda». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Ah, sí. Papá me llamó hace poco hablando de usted. ¿Podría venir a la oficina mañana a las 9? La abogada la recibió al día siguiente en un despacho pequeño pero bien organizado en el centro de la ciudad. Carmen tenía los mismos ojos bondadosos que su padre, pero su mirada transmitía una determinación feroz mientras revisaba los documentos que Isabella había llevado. «Esto es mucho más serio que un simple asunto laboral», declaró Carmen ajustándose las gafas después de una hora examinando las evidencias. «Hay indicios claros de fraude fiscal, posible lavado de dinero. Y conociendo este tipo de negocios, dudo que sea un caso aislado. Tenemos que actuar con cautela, pero con firmeza». Isabella sintió un escalofrío. «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que personas como Rodrigo Velasco rara vez actúan solas. Generalmente forman parte de una red más grande. Y cuando nos metemos con este tipo de gente», Carmen hizo una pausa significativa, «debemos estar preparadas para represalias». Las palabras de la abogada persiguieron a Isabella en los días que siguieron. Durante el día, enfrentaba la humillación de buscar empleo con un despido por justa causa en su historial. Cada entrevista era un nuevo ejercicio de vergüenza, teniendo que explicar su situación sin poder revelar toda la verdad. Por las noches, ayudaba a Carmen a organizar las pruebas, recordando cada detalle sospechoso que había presenciado en los últimos 2 años. Pequeñas inconsistencias que antes parecían irrelevantes ahora cobraban un nuevo significado. El patrón de fraudes era más profundo de lo que había imaginado. Sus ahorros, ya de por sí escasos, se reducían rápidamente. El dinero que había guardado para realizar un curso de administración ahora se usaba para sobrevivir. Cada factura pagada era una pequeña victoria, cada comida un cálculo cuidadoso. Una tarde particularmente difícil, después de otra entrevista laboral fallida. «Lo siento, pero un despido por justa causa es una mancha difícil de ignorar», Isabella decidió caminar por el barrio donde estaba la estación de servicio. Su corazón se aceleró al ver el lugar que durante tanto tiempo había sido su segundo hogar. Desde lejos, observó a sus antiguos compañeros trabajando. Miguel, el despachador que siempre compartía su merienda con ella, parecía abatido, sus movimientos mecánicos y sin la sonrisa habitual en su rostro. Ana, quien había ocupado su lugar en la tienda de conveniencia, manejaba la caja con manos inseguras bajo la mirada vigilante de Rodrigo, que parecía aún más autoritario que antes. Fue entonces cuando notó algo diferente. Un coche oficial estacionado discretamente al otro lado de la calle. Hombres con traje observaban el movimiento de la estación de servicio, tomando notas. Su corazón aceleró al darse cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Había otros ojos atentos a las actividades sospechosas de Rodrigo. A la mañana siguiente, Carmen la recibió con novedades que hicieron que sus piernas se doblaran. La Receta Federal ya estaba investigando la estación de servicio desde hace meses, reveló la abogada. Tus pruebas fueron la pieza que faltaba para completar el rompecabezas.
Hay indicios de una red de estaciones de servicio involucradas en fraudes similares. Isabella se sentó, atónita con la información. Entonces, ¿no fui la única en notarlo? No, pero fuiste la única con el valor de reunir pruebas concretas. Carmen sonrió, una sonrisa que recordaba mucho a la de don Manuel. Y hay más, otros ex empleados comenzaron a buscar mi oficina. Parece que tu caso abrió una puerta que estaba cerrada por el miedo. A medida que pasaban los días, más personas se unían a la causa. Ex empleados con historias similares de acoso y despidos injustos, clientes que habían notado cobros extraños, e incluso un antiguo contador de la estación de servicio que había renunciado por no estar de acuerdo con las prácticas de Rodrigo. En casa, Lucía ayudaba a su hermana a organizar una carpeta con todos los testimonios. ¿Ves, Bella? Tu acto de bondad no fue en vano. A veces tenemos que perder algo para ganar mucho más. Isabella miró a su hermana, sus ojos humedecidos. No se trata de ganar o perder, Lu. Se trata de hacer lo que es correcto, incluso cuando cuesta caro. Incluso cuando duele. Por la noche, sola en su habitación, Isabella tomó su antiguo gafete de la estación de servicio. La foto mostraba una versión más joven e ingenua de ella misma, sonriendo sin saber lo que el futuro le deparaba. Ahora, 2 semanas después de su despido, se sentía décadas más vieja, más sabia, más fuerte. Su teléfono vibró con un mensaje de don Manuel. Elena se había hecho los exámenes y estaba bien. Al final del mensaje, una frase que hizo que sus lágrimas finalmente fluyeran libres. Gracias a tu corazón bondadoso, mijita. Mi Elena está recibiendo el tratamiento que necesita. Dios siempre pone ángeles en nuestro camino. Isabella se quedó dormida con el teléfono en la mano, las palabras del anciano resonando en su mente. Mañana sería otro día de lucha, de búsqueda de justicia, de enfrentamiento contra un sistema corrupto que se alimentaba de la vulnerabilidad de las personas. Pero por primera vez desde su despido, durmió en paz, sabiendo que estaba en el camino correcto. Lo que no sabía era que el día siguiente traería revelaciones aún más sorprendentes, y que su pequeño acto de bondad estaba a punto de desencadenar una reacción en cadena que afectaría a muchas más personas de lo que podía imaginar. La tormenta que se acercaba sería mucho mayor de lo que cualquiera podría prever. La oficina de Carmen Ramírez servía de actividad esa mañana de lunes. 3 semanas habían pasado desde el despido de Isabella, y lo que comenzó como un caso de despido injusto se había convertido en algo mucho más grande. La pequeña sala de espera estaba ocupada por rostros familiares, ex empleados del posto Sao Gabriel, cada uno con su propia historia de injusticia que contar. Isabella observaba todo con una mezcla de esperanza y aprensión mientras organizaba otra pila de documentos. Sus profundas ojeras denunciaban las noches mal dormidas, pero sus ojos mantenían un brillo decidido. Cada día, más personas aparecían con nuevas evidencias, nuevos relatos, nuevas piezas del rompecabezas que revelaban un esquema mucho más grande de lo que ella había imaginado inicialmente. ¿Señorita Martínez? La voz grave hizo que Isabella levantara los ojos de los papeles. Un hombre alto, con un traje bien cortado y una expresión seria, estaba parado frente a ella. Soy el inspector Alejandro Morales, de la Receita Federal. ¿Podemos hablar en privado? El corazón de Isabella latió con fuerza. Carmen, que acababa de salir de su oficina, hizo un gesto afirmativo con la cabeza, indicando que ya esperaba esa visita. Los 3 se dirigieron a la sala de reuniones, un pequeño cubículo con una mesa de caoba antigua y sillas gastadas. Señorita, comenzó el inspector, después de acomodarse, sus descubrimientos han abierto una caja de Pandora. Lo que encontramos va mucho más allá de simples facturas fraudulentas. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Cómo así? Morales abrió una carpeta sobre la mesa, revelando fotografías y documentos. Rodrigo Velasco no es solo un gerente corrupto. Él forma parte de una red sofisticada de lavado de dinero que opera en toda la región. El posto Sao Gabriel es solo la punta del iceberg. Las fotografías mostraban a Rodrigo en reuniones con empresarios conocidos de la ciudad, incluido Roberto Mendoza, propietario de una cadena de estaciones de servicio y figura prominente en la sociedad local. Isabella reconoció el rostro de Mendoza de los periódicos y revistas sociales. Era conocido por sus generosas donaciones a instituciones benéficas. Don Roberto, susurró ella, incrédula. ¿Pero él es? Uno de los mayores lavadores de dinero del Estado, completó Morales. Las donaciones son solo fachada. En realidad, usa su red de estaciones para blanquear dinero de origen dudoso.
Carmen se inclinó hacia adelante, su expresión grave. Por eso Rodrigo reaccionó tan violentamente a tu acto de bondad, Isabella. Cualquier discrepancia en los registros podría llamar la atención sobre el esquema mayor. Isabella sintió como su sangre se helaba al comprender la magnitud de lo que había descubierto. Sus manos temblaban mientras hojeaba los documentos que el inspector había traído. Informes financieros, transferencias bancarias sospechosas, una red compleja de empresas fantasmas. Necesitamos tu ayuda, dijo Morales. Conoces la operación desde dentro, trabajaste allí durante 2 años. Pero necesito que entiendas los riesgos. Estas personas son peligrosas y tienen conexiones poderosas. Como si quisiera confirmar sus palabras, el celular de Isabella vibró con un mensaje. Era de Miguel, su antiguo compañero de la estación. Bella, necesito verte urgente. Es sobre Rodrigo. Él está planeando algo malo. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Sabemos lo que estás haciendo. Piensa bien en tu familia antes de continuar con esto. Isabella sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Con manos temblorosas, mostró los mensajes a Carmen y al inspector. Morales inmediatamente sacó su teléfono. Voy a proporcionar protección policial para ti y tu familia inmediatamente, dijo él. Esto confirma que estamos en el camino correcto. En ese momento, Lucía irrumpió por la puerta de la sala de reuniones, jadeante y pálida. Bella. Nuestro apartamento ha sido saqueado. El tiempo pareció congelarse. Isabella sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Las imágenes de su pequeña sala revuelta, sus pertenencias violadas, invadieron su mente antes de que Lucía terminara de hablar. Revolvieron todo, continuó Lucía, su voz temblando. Dejaron un mensaje en la pared. El silencio es sabiduría, punto. Carmen se levantó inmediatamente. Ustedes dos vienen a mi casa ahora. No es seguro que regresen al apartamento. Pero Isabella apenas escuchaba. Un recuerdo antiguo surgió en su mente, algo que había presenciado meses atrás en el puesto y que en ese momento no tenía sentido. Una conversación susurrada entre Rodrigo y un hombre bien vestido, papeles intercambiándose discretamente, números murmurados. Espera, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Hay más, mucho más. Sacó su bolso y extrajo un pequeño cuaderno desgastado. Siempre anotaba cosas extrañas que veía en el puesto. Pensaba que era solo paranoia mía, pero ahora. Mientras hojeaba el cuaderno, revelando fechas, horas y detalles de transacciones sospechosas, Isabella se dio cuenta de que su pequeño acto de bondad había sido solo el catalizador de algo mucho más grande. La verdad que comenzaba a emerger era mucho más oscura de lo que cualquiera podría imaginar. El inspector Morales estudió cada anotación con creciente interés. Esto es oro, murmuró. Con esto, no solo podemos exponer el esquema, sino desmantelar toda la red. Fue en ese momento cuando otro oficial de la Receita Federal entró apresuradamente en la sala, con el rostro tenso. Señor Morales, acabamos de recibir información. Roberto Mendoza está intentando salir del país. Su avión privado está programado para despegar en 2 horas. La sala explotó en actividad. Morales comenzó a hacer llamadas, Carmen organizaba documentos frenéticamente, mientras Isabella abrazaba a su hermana, intentando procesar todo lo que estaba sucediendo. Necesitamos actuar rápido, dijo Morales, colgando el teléfono. Pero necesitamos hacerlo bien. Un paso en falso y todo el caso se derrumba. Isabella miró el cuaderno en sus manos, a su hermana asustada, a Carmen que tecleaba furiosamente en su computadora. La decisión que debía tomar ahora definiría no solo su futuro, sino el de muchas otras personas. ¿Qué necesito hacer?, preguntó, con su voz firme a pesar del miedo. Morales la miró con seriedad. Necesitamos que hagas algo muy arriesgado. Algo que puede exponer todo el esquema, pero que también puede ponerte en peligro real. Y así, en el momento más crítico de su vida, Isabella descubrió que su verdadera prueba de valentía apenas comenzaba. La bondad que la había puesto en esta situación ahora le exigía aún más, el coraje de enfrentarse a un sistema corrupto mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Lo que no sabía era que su decisión en ese momento desencadenaría una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino todo el panorama de corrupción que se escondía detrás de las fachadas respetables de la ciudad. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y el precio de la bondad sería mucho más alto de lo que cualquiera podría prever. La segunda gran vuelta de tuerca de la historia ya estaba en marcha, y no había vuelta atrás.
El destino de Isabella, y de todos a su alrededor, dependería de las próximas horas. Y en algún lugar de la ciudad, Rodrigo Velasco y Roberto Mendoza ya estaban planeando su siguiente movimiento, sin saber que su imperio de corrupción estaba a punto de desmoronarse. El plan era arriesgado, casi insano. Isabella miraba su reflejo en el espejo del baño de la oficina de Carmen, con las manos temblorosas mientras ajustaba el diminuto micrófono escondido en su blusa. La voz del inspector Morales resonaba en su mente, repitiendo las instrucciones de la operación que estaba a punto de comenzar. «No puedo dejar que hagas esto, hermana», Lucía suplicaba por tercera vez, sus manos aferradas al brazo de su hermana. «Es demasiado peligroso. Estas personas no tienen límites». Isabella miró el rostro angustiado de su hermana menor a través del espejo. «Es exactamente por eso que necesito hacerlo, Lu. ¿Cuántas otras familias ya han sido perjudicadas? ¿Cuántas más serán si nadie hace nada?». Fuera del baño, el equipo de la Receita Federal terminaba los preparativos. El plan era simple en teoría, pero infinitamente complejo en la ejecución. Isabella regresaría al posto Sao Gabriel, fingiendo suplicar por su empleo de vuelta. El desespero por un trabajo sería su excusa perfecta para aceptar cualquier condición que Rodrigo impusiera. «Recuerda», instruyó Morales, ajustando el receptor en su oído, «necesitamos que él hable sobre las operaciones de lavado de dinero. Sobre Mendoza. Cualquier confesión sirve, pero tiene que ser explícita». Carmen, que hasta entonces había observado todo en silencio, se acercó a Isabella. «Todavía hay tiempo para desistir. Nadie te juzgará por eso». Pero Isabella ya había tomado su decisión. Las últimas semanas habían cambiado algo fundamental dentro de ella. El miedo seguía allí, corriendo por sus venas como hielo líquido, pero ahora había algo más fuerte: determinación. «Don Manuel arriesgó su reputación por mí cuando me dio su tarjeta», dijo, ajustando el bolso sobre su hombro. «Miguel está arriesgando su trabajo enviándonos información. No puedo hacer menos que eso». El sol de la tarde ya comenzaba a declinar cuando Isabella cruzó la calle hacia el puesto. Cada paso parecía más pesado que el anterior. A través de las bombas de gasolina, vio a Miguel fingiendo no notarla, pero su rostro tenso delataba su preocupación. Rodrigo estaba en su oficina, como siempre. A través del vidrio, Isabella lo vio hablando por teléfono, gesticulando nerviosamente. Cuando sus miradas se cruzaron, vio algo pasar por su rostro: sorpresa, luego una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Señor Velasco», comenzó, en cuanto él abrió la puerta, su voz deliberadamente temblorosa. «Por favor, necesito hablar con usted». «Vaya, vaya», respondió él, con tono falsamente cordial. «Si no es nuestra pequeña Robin Hood. ¿Ha venido a repartir más de mi dinero?». Isabella tragó con dificultad, sintiendo el peso del micrófono contra su piel. «Vine a pedir una oportunidad. Por favor. No consigo trabajo en ningún lado con esta despido por causa justa. Tengo cuentas que pagar, mi hermana». «Entre», interrumpió él, con una sonrisa ahora más pronunciada. «Hablemos sobre segundas oportunidades». La oficina parecía más pequeña de lo que recordaba, más opresiva. El olor a cigarro impregnaba el aire, a pesar del aire acondicionado encendido. Rodrigo se sentó en su silla de cuero, observándola como un depredador estudia a su presa. «¿Sabes, Isabella?», comenzó, encendiendo un cigarro, «siempre me gustaste. Empleada dedicada, puntual, honesta». Enfatizó la última palabra con ironía. «Hasta ese día, claro». «Fue un error», murmuró ella, interpretando su papel. «Solo quería ayudar, pero ahora entiendo que no debía haber intervenido». Rodrigo exhaló una bocanada de humo. «¿Sabes qué es lo que más me preocupa? Esas facturas que llevaste. Documentos importantes de la empresa, ¿entiendes?». El corazón de Isabella aceleró. Era la apertura que necesitaba. «Yo vi algunas cosas extrañas en esas facturas. Valores que no cuadraban». «¿Y qué más viste?». El tono de Rodrigo cambió sutilmente, más afilado. Nombres que se repetían. Abastecimientos a horas imposibles. Y vaciló deliberadamente, esas reuniones con don Roberto Mendoza. El cigarro se detuvo a medio camino de la boca de Rodrigo. Sus ojos se estrecharon peligrosamente. «Sigue». «No soy estúpida, señor Velasco. Sé que hay algo más grande ocurriendo aquí. Algo que involucra más que solo una estación de gasolina». Rodrigo se levantó lentamente, rodeando la mesa.
Isabella sintió que su corazón casi se detenía cuando él se acercó, pero se mantuvo firme. ¿Y qué piensas hacer con esta información? Nada, respondió rápidamente Isabella. De hecho, pensé que tal vez podría ser útil. Sé cómo funciona el sistema ahora. Puedo ayudar, ser discreta, hacer la vista gorda cuando sea necesario. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Rodrigo. Entonces la santita quiere unirse al esquema. Es interesante cómo el desespero cambia a las personas. Volvió a sentarse, estudiándola durante un largo momento. Isabella sintió gotas de sudor frío descendiendo por su espalda, rezando para que el micrófono no fallara ahora. ¿Sabes cuánto dinero pasa por esta estación cada mes, Isabella? No hablo de los abastecimientos normales. Hablo del otro dinero. El dinero que don Roberto necesita, lavar. Isabella contuvo la respiración. Era la confesión que necesitaban. Millones, continuó, encendiendo otro cigarro. Esta estación, las otras 5 de la red, todas son parte de un sistema perfecto. Don Roberto es un genio, ¿sabes? Transformó un negocio común en una máquina de lavar dinero. ¿Y ahora, quieres ser parte de eso? Quiero sobrevivir, respondió ella, sorprendida por la firmeza de su voz. Rodrigo soltó una risa. Bien, eso puede organizarse. Don Roberto siempre necesita personas de confianza. Personas que saben guardar secretos. Pero antes. Abrió un cajón de la mesa. Necesito asegurarme de tu lealtad. El sonido del cajón abriéndose hizo que la sangre de Isabella se congelara. Rodrigo puso sobre la mesa un sobre marrón y un arma. 2 opciones, querida. El sobre contiene dinero suficiente para que comiences una nueva vida lejos de aquí. El arma, bueno, es por si decides ser estúpida. Isabella sintió que el mundo giraba. Esto no estaba en el plan. ¿Dónde estaba el equipo de la Receita? ¿Por qué no invadían la oficina ahora que tenían la confesión? Entonces, preguntó Rodrigo, con voz peligrosamente suave. ¿Qué vas a hacer? En ese momento, un grito atravesó el aire desde afuera. El sonido de vidrio rompiéndose, neumáticos chirriando sobre el asfalto. Rodrigo se levantó de un salto, el arma ahora en su mano. Perra, gruñó, comprendiendo demasiado tarde. Trajiste a ellos hasta aquí. Isabella vio el brillo metálico del arma apuntada a su pecho, el dedo de Rodrigo moviéndose hacia el gatillo. El tiempo pareció desacelerarse. En su mente, vio el rostro de don Manuel, de Lucía, de todos los que confiaron en ella. Lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre el rumbo de esa historia. La verdad finalmente había acorralado a sus perseguidores, pero el precio a pagar aún estaba por determinarse. Y Isabella, en el ojo del huracán, descubriría que a veces la verdadera prueba de carácter no está en hacer lo correcto, sino en sobrevivir a las consecuencias de haberlo hecho. El estampido del disparo resonó por la oficina antes de que Isabella pudiera reaccionar. Cerró los ojos instintivamente, esperando el dolor, pero este no llegó. En su lugar, escuchó un grito de dolor y el golpe sordo de algo pesado cayendo. Cuando abrió los ojos, la escena frente a ella parecía irreal. Miguel, el frentista, estaba sobre Rodrigo, quien se contorsionaba en el suelo sujetándose el hombro sangriento. El arma había resbalado lejos, cerca de la puerta. «¡Corre, Bella!», gritó Miguel, luchando para mantener a Rodrigo inmovilizado. Pero Isabella no pudo moverse. Sus piernas se sentían como plomo, mientras observaba la escena desarrollarse como en cámara lenta. El sonido de las sirenas acercándose penetraba su conciencia como un zumbido distante. Fue entonces cuando la puerta de la oficina se abrió violentamente. El inspector Morales lideraba un equipo de agentes que irrumpieron en la habitación, con armas en mano. Policía Federal. Todos quietos. Rodrigo, aún en el suelo, comenzó a reír. Una risa histérica, casi maníaca. Llegaron demasiado tarde, dijo entre jadeos de dolor. Don Roberto ya debe estar en el aire ahora. Y todo el dinero ya ha sido transferido. Morales se acercó, esposando a Rodrigo mientras otros agentes ayudaban a Miguel a levantarse. En cuanto a esto, el inspector sonrió por primera vez desde que Isabella lo conoció. Creo que tenemos una sorpresa para ti. Como respondiendo a una señal, Carmen entró en la oficina, con su tableta en las manos. En la pantalla, una transmisión en vivo mostraba a Roberto Mendoza siendo detenido en la pista del aeropuerto privado, antes de alcanzar su jet. No fue solo Isabella quien nos ayudó estas semanas, explicó Carmen, su mirada encontrándose con la de Miguel.
Mientras todos estaban concentrados en ella, no se dieron cuenta de que teníamos otros informantes. Miguel bajó la mirada, avergonzado. Perdón por no haberte contado antes, Bella. Necesitábamos mantener la cobertura. Hace meses que venía recolectando pruebas, desde que... Su voz falló. Desde que mataron a tu hermano, completó Isabella, la memoria surgiendo como un rayo. El hermano de Miguel había sido contador del puesto, asesinado en un supuesto robo hace 6 meses. Sí, confirmó Miguel, con lágrimas en los ojos. Carlos descubrió el esquema antes que nadie. Lo silenciaron, hicieron parecer un crimen común. Pero yo lo sabía que algo no estaba bien. Comencé a investigar por mi cuenta, pero no tenía suficientes pruebas. Hasta que apareciste tú. Isabella sintió el mundo dar vueltas. Tantas capas de verdad, tantas historias entrelazadas. Su pequeño acto de bondad no solo había expuesto una red de corrupción, sino que le había dado a Miguel la oportunidad de hacer justicia por su hermano. Pero Rodrigo seguía sonriendo, incluso esposado y herido. ¿De verdad creen que esto se ha acabado? ¿Qué somos solo nosotros? El sistema es mucho más grande, mucho más profundo. Hay personas poderosas, políticos, jueces. De eso también sabemos, una nueva voz interrumpió. Una mujer elegante entró en la oficina, su traje impecable contrastando con el caos del ambiente. Perdón por el retraso. Soy la procuradora federal Elena Vega. La sonrisa de Rodrigo finalmente vaciló. El nombre era conocido. Elena Vega era famosa por su lucha incansable contra la corrupción, con una tasa de condenas que la convertía en el terror de los criminales de cuello blanco. Las cuentas fueron bloqueadas, continuó ella, con voz calma pero firme. No solo las del puesto y de don Roberto, sino toda la red. Incluso las cuentas en el extranjero. 23 órdenes de arresto están siendo cumplidas en este momento en 5 estados diferentes. Isabella observaba todo como en un sueño. Sus rodillas finalmente cedieron, y se apoyó en la pared para no caer. Carmen corrió para apoyarla. Pero la mayor sorpresa, continuó Elena, ahora mirando directamente a Isabella, vino de un lugar inesperado. ¿Saben quién nos buscó esta mañana? Julia Mendoza, la esposa de Roberto. Un murmullo colectivo de sorpresa llenó la sala. Julia Mendoza era conocida por su discreción y lealtad a su marido. Aparentemente, prosiguió Elena, ella ha estado documentando las actividades de su marido durante años, guardando pruebas, nombres, fechas, esperando el momento adecuado. ¿Y saben qué la hizo decidir que era el momento? La historia de una joven empleada que fue despedida por ayudar a un anciano con su propio dinero. Isabella sintió las lágrimas correr por su rostro. Julia Mendoza, la elegante esposa del empresario corrupto, ¿se había conmovido con su historia? Era casi irónico de más para ser verdad. Tu historia circuló, explicó Carmen suavemente. Los empleados comentaron, la gente del barrio compartió. Llegó a sus oídos a través de su sirvienta, que es hermana de uno de los empleados de la gasolinera. A veces, Isabella, un pequeño acto de bondad es como una piedra lanzada en un lago, las ondas se esparcen de maneras que no podemos predecir. Pero la revelación más impactante aún estaba por venir. Elena Vega se acercó a Isabella, su rostro suavizándose. Hay algo más que necesitas saber, dijo, sacando un sobre de su carpeta. Cuando investigamos las cuentas de Roberto Mendoza, encontramos algo peculiar. Una cuenta específica, abierta hace 23 años, a nombre de María Isabella Martínez. El corazón de Isabella se detuvo. Ese era el nombre completo de su madre, fallecida cuando ella y Lucía eran niñas. Mi querida hija, comenzaba la carta, y esas 3 palabras fueron suficientes para hacer que su corazón dejara de latir por un instante. Las lágrimas ya empañaban su visión, pero ella parpadeó con furia para apartarlas. Necesitaba leer cada palabra, absorber cada detalle. Si estás leyendo esto, significa que la verdad finalmente ha salido a la luz. Lamento no haber sido lo suficientemente fuerte para estar a tu lado, para ver a ti y a Lucía crecer. Para trenzar sus cabellos en las mañanas de domingo, para consolarlas después de su primer corazón roto, para celebrar sus logros. Pero necesito que entiendas, a veces, el precio de la honestidad es demasiado alto, y aún así debemos pagarlo. Descubrí cosas terribles en las empresas de Roberto Mendoza. No solo fraudes o desvíos de dinero, sino un sistema entero construido para explotar a los más vulnerables. Un esquema tan complejo y cruel que me quitó noches de sueño. Él me ofreció dinero para mantenerme callada, este mismo dinero que ahora debe estar en una cuenta a mi nombre.
Acepté el acuerdo inicialmente, pensando en ti y en tu hermana, en el futuro que podría garantizarles. Pero mi conciencia no me dejaba dormir. Cada centavo en esa cuenta representaba una familia perjudicada, un futuro robado, una injusticia perpetuada. ¿Cómo podría usar ese dinero para criar a mis hijas sabiendo su origen? ¿Qué ejemplo les estaría dando? Isabella tuvo que detenerse, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Carmen, que permanecía a su lado como una centinela silenciosa, le ofreció un vaso de agua. El líquido bajó como pedazos de vidrio por su garganta. En la noche en que decidí denunciarlo todo, continuaba la carta, sabía los riesgos. No era ingenua. Había visto lo que le sucedía a aquellos que se atrevían a desafiar el sistema. Dejé esta carta con alguien de confianza, junto con todas las pruebas que reuní. Si estás leyendo esto ahora, es porque finalmente alguien tuvo el coraje que muchos de nosotros no tuvimos antes. El dinero en la cuenta no solo es sucio por su origen, mi amor. Está manchado con la sangre de personas inocentes que murieron para mantener este secreto. Úsalo para hacer el bien. Convierte esta herencia de corrupción en algo que pueda ayudar a quienes más lo necesitan, que pueda traer luz donde solo había sombras. Eras tan pequeña cuando me fui, apenas 6 años, pero ya mostrabas un corazón tan grande. ¿Recuerdas cuando le diste tu merienda a aquella niña en la escuela que nunca tenía que comer? ¿O cuando gastaste tus monedas del cochinito para comprarle medicina al gatito enfermo de la vecina? Eres más fuerte de lo que imaginas, mi cielo. Siempre lo fuiste. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Isabella. Cada recuerdo mencionado era como una puñalada en su corazón, recuerdos que había enterrado tan profundamente que apenas sabía que aún existían. La carta continuaba, cada palabra parecía más urgente que la anterior. Hay algo que necesito que entiendas, mi amor. Lo que pasó, lo que va a pasar conmigo cuando leas esto, no fue un accidente. Mendoza tiene un patrón. Primero intenta comprar el silencio. Si eso no funciona, usa amenazas. Y cuando nada de esto funciona, bueno, los accidentes suceden. Pero no podía seguir viviendo con ese peso. Cada vez que miraba a ti y a Lucía, veía el futuro. Veía a 2 niñas creciendo en un mundo donde el mal triunfa porque las personas buenas tienen miedo de actuar. No podía permitir eso. No podía ser parte de eso. Isabella sintió que sus rodillas flaqueaban. Carmen rápidamente sacó una silla, ayudándola a sentarse. La siguiente revelación le quitó el aire. Busca a Carmen Ramírez. Ella era muy joven en ese entonces, solo una pasante en el bufete de abogados que me ayudaba, pero juró proteger esta información hasta que llegara el momento adecuado. Confía en ella. Ella sabrá cuándo es el momento correcto para revelar todo. Y una cosa más, mi cielo, si estás leyendo esto, probablemente hayas hecho algo importante, algo valiente. Algo que finalmente trajo estas verdades a la luz. Quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy orgullosa de ti. La bondad y el coraje corren por nuestra sangre, Isabella. Nunca lo dudes. Con todo mi amor eterno, mamá. Pede, recuerda siempre, a veces el menor acto de bondad puede desencadenar la mayor revolución. Isabella levantó la vista hacia Carmen, quien ahora lloraba abiertamente. ¿Tú, sabías? ¿Todo este tiempo? Carmen asintió lentamente, secándose las lágrimas. Cuando don Manuel me habló sobre ti, sobre lo que había pasado en la estación, no podía ser una coincidencia. Tienes la misma mirada que ella, Isabella. La misma determinación. La misma luz en los ojos cuando decides hacer lo correcto, sin importar el costo. Sabía que era el momento de cumplir mi promesa. La procuradora Elena Vega, que había dado espacio a Isabella para leer la carta, se acercó nuevamente. Su rostro, normalmente impasible, mostraba signos claros de emoción. Hay algo más que necesitas ver, Isabella. Encendió su tablet y mostró una transmisión en vivo del noticiero local. Roberto Mendoza estaba siendo llevado a la patrulla policial en el aeropuerto, pero lo que llamó la atención de Isabella fue Julia, su esposa, dando una entrevista que haría que el país entero se detuviera a ver. Durante 23 años, decía Julia, su voz entrecortada pero firme, viví con el peso de este secreto. María Martínez no era solo la contadora de la empresa, era mi amiga. Ver su muerte, saber la verdad y no poder hacer nada, eso me consumió por dentro. Cuando escuché sobre su hija, sobre cómo fue despedida por ayudar a un anciano con su propio dinero, supe que era una señal. El ciclo debía romperse. La reportera, visiblemente impactada, preguntó, «Señora Mendoza,
¿está confirmando que la muerte de María Martínez no fue un accidente? Estoy confirmando mucho más que eso, respondió Julia, levantando la barbilla con desafío. Estoy entregando 23 años de pruebas. Documentos, grabaciones, nombres. Todo el esquema que mi marido construyó, todas las vidas que destruyó. Y todo comenzó con María. Ella fue la primera, pero no la última. Ahora, su hija ha completado lo que ella comenzó. Es poético, ¿verdad? Como el bien siempre encuentra un camino. Isabella sintió que el mundo giraba. Años de preguntas sin respuesta, de vacíos inexplicables, comenzaban a tener sentido. Su madre no había simplemente muerto, la habían asesinado por intentar hacer lo correcto. Y ahora, 2 décadas después, su propio acto de bondad había sido la clave para desvelar todo. ¿Qué sucede ahora?, preguntó, su voz baja pero firme. Elena Vega enderezó los hombros, su mirada decidida. ¿Ahora? Ahora vamos a desmantelar este imperio de corrupción pieza por pieza. Las pruebas que tu madre recopiló, junto con las de Julia Mendoza y nuestras investigaciones actuales, son suficientes para derribar a decenas de personas poderosas. Esto va más allá de un esquema de lavado de dinero en estaciones de gasolina. Estamos hablando de una red que se extiende por décadas, alcanzando a políticos, jueces, empresarios. Fue entonces cuando el momento más tenso de la mañana estalló. Rodrigo, aún esposado y esperando ser trasladado, comenzó a reír. Una risa fría, calculada, que hizo que todos en la sala se congelaran. ¿Realmente creen que esto ha terminado?, provocó, su rostro contorsionado en una máscara de desprecio. Roberto tenía un plan de contingencia. Siempre lo tuvo. Exactamente. Miró el reloj en la pared con una sonrisa maníaca. 2 minutos, todos los servidores serán borrados. Todos los registros digitales, todas las pruebas electrónicas, todo desaparecerá en un abrir y cerrar de ojos. Pueden habernos atrapado, pero la verdad morirá con nosotros. El pánico se apoderó de la sala. Los agentes corrieron hacia sus radios, comunicándose frenéticamente con sus equipos. Elena Vega ya estaba al teléfono, dando órdenes urgentes, tratando de impedir lo inevitable. El caos se apoderó del ambiente en segundos. Pero Isabella permaneció extrañamente tranquila. Un detalle de la carta de su madre había llamado su atención. Con manos ahora firmes, retiró cuidadosamente el forro del sobre, revelando una pequeña memoria USB escondida durante más de 2 décadas. Creo que mi madre lo pensó todo, dijo, su voz cortando el caos como una cuchilla afilada. Entregó el dispositivo a Elena, quien lo tomó como si fuera una reliquia sagrada. Ella mencionó en la carta que dejó todas las pruebas. Conociendo lo que ahora sé sobre ella, apuesto a que aquí está una copia de seguridad de absolutamente todo. La sonrisa presuntuosa de Rodrigo se desvaneció de sus labios. En el mismo momento en que los servidores de la empresa comenzaron su proceso de autodestrucción, un equipo técnico ya estaba recuperando décadas de registros fraudulentos del pendrive de María Martínez. Su madre, dijo Elena, mirando a Isabella con una mezcla de admiración y respeto, pensó en absolutamente todo. Incluso hace 23 años, ya estaba un paso adelante de ellos. Miguel, que había permanecido en silencio observando todo, se acercó a Isabella. ¿Sabes lo que eso significa? No fue solo tu acto de bondad lo que empezó todo esto. Fue como si tu madre hubiera plantado una semilla hace 23 años, y tú, sin saberlo, la hiciste florecer en el momento exacto. Y así, en el momento más crucial de esta historia, todas las piezas finalmente encajaron. El pequeño acto de bondad de Isabella no había sido solo el catalizador para exponer una red de corrupción, había sido la clave final para completar una misión iniciada por su madre 2 décadas antes. El precio de la bondad había sido alto, pero ¿su valor? Su valor era incalculable. Y mientras los últimos rayos del sol de la tarde penetraban por la ventana de la oficina, Isabella supo que su viaje no estaba terminando, apenas estaba comenzando. 6 meses habían pasado desde aquella tarde fatídica en el puesto Sao Gabriel. El otoño pintaba las calles de la ciudad con tonos dorados, y una suave brisa agitaba las cortinas de la nueva oficina de la Fundación María Martínez, un espacio modesto pero acogedor en el centro de la ciudad. Isabella estaba sentada en su escritorio, revisando los últimos documentos de inauguración. Las paredes, recién pintadas, exhibían una placa con la misión de la fundación, transformando actos de bondad en cambios duraderos. A su lado, una fotografía enmarcada de su madre sonreía serenamente, como si aprobara cada decisión tomada.
Los últimos formularios llegaron, anunció Lucía, entrando en la sala con una carpeta. El centro de apoyo para personas mayores puede empezar a funcionar el próximo mes. Isabella sonrió, pensando en cómo todo había cambiado. El dinero de la cuenta de su madre, el que se suponía debía comprar su silencio, ahora se estaba utilizando exactamente como ella lo había deseado, para ayudar a personas necesitadas. El centro de apoyo sería el primero de muchos proyectos. Don Manuel llamó más temprano, continuó Lucía, sentándose en la silla frente a la hermana. Elena está mucho mejor y quiere participar en el consejo. ¿Se precisará un maestra Ducoes? Consultivo de la fundación. Dijo que conoce a muchos ancianos que necesitan ayuda. El teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. Era Carmen Ramírez, ahora no solo su abogada, sino también una amiga cercana y miembro del Consejo Consultivo de la Fundación. Acabo de salir del tribunal, la voz de Carmen sonaba animada. Roberto Mendoza fue condenado a 25 años. Rodrigo recibió 15, y otras 7 personas de la organización recibieron penas significativas. Isabella cerró los ojos, dejando que la noticia se asimilara. No se trataba de venganza, nunca lo había sido. Se trataba de justicia, de hacer lo correcto, incluso cuando el precio parecía demasiado alto. Julia Mendoza se puso en contacto, continuó Carmen. Quiere hacer una donación sustancial a la fundación. Dijo que es una forma de honrar la memoria de su amiga María. La ironía no escapó a Isabella. El dinero que una vez sirvió a la corrupción ahora se utilizaría para combatir sus efectos. La rueda había girado por completo. Miguel, que ahora coordinaba el programa de capacitación profesional de la fundación, entró en la sala llevando un periódico. El titular llamaba la atención: Caso Mendoza inspira nueva legislación anticorrupción. No es solo eso, dijo él, abriendo el periódico en una página específica. Mira cuántas denuncias de corrupción surgieron después de que nuestra historia saliera a la luz. Es como si la gente hubiera perdido el miedo. Isabella tomó el periódico, leyendo los testimonios de personas que, inspiradas por su historia, encontraron el valor para denunciar irregularidades en sus propias comunidades. La semilla plantada por su madre había florecido en un árbol cuyos frutos ahora alimentaban otras luchas por la justicia. La procuradora Vega llamó ayer, comentó Lucía. Dijo que están reabriendo varios casos antiguos de accidentes sospechosos relacionados con denunciantes. El caso de mamá abrió un precedente importante. El sonido de voces animadas venía del pasillo. El grupo de apoyo para familias en situación de vulnerabilidad estaba llegando para su reunión semanal. Isabella podía escuchar la risa de los niños mezclada con las conversaciones de los adultos. ¿Sabes qué es lo más increíble?, reflexionó Miguel, mirando por la ventana la actividad en la calle. Todo esto empezó con 100 pesos. 100 pesos que diste para ayudar a un anciano a llevar a su esposa al médico. Isabella sonrió, recordando esa mañana que parecía haber sucedido en otra vida. No fueron los 100 pesos, Miguel. Fue la decisión de hacer lo correcto, incluso cuando hubiera sido más fácil mirar hacia otro lado. Un grupo de pasantes pasó por la puerta, llevando carteles para la próxima campaña de concientización. Eran jóvenes estudiantes de Derecho, Administración y Trabajo Social, ansiosos por hacer la diferencia en sus comunidades. La señora del 204 mandó más pasteles, anunció una de las pasantes, sonriendo. Dijo que es su forma de agradecer por la ayuda con los medicamentos del mes pasado. Isabella observó el movimiento en la oficina, su corazón desbordando gratitud. Cada persona allí tenía su propia historia de superación, su propia razón para luchar por un mundo mejor. La fundación se había convertido en algo más que un proyecto, era un punto de encuentro para personas que creían en la posibilidad de un cambio. Al final de la tarde, después de la última reunión, Isabella quedó sola en la oficina. Se acercó a la ventana, observando cómo el atardecer pintaba el cielo de rosa y naranja. En la acera frente al edificio, una joven ayudaba a una anciana con sus compras. Un pequeño acto de bondad, aparentemente insignificante, pero cargado de significado. Su teléfono vibró con un mensaje de Carmen: encontraron más documentos en la antigua oficina de Mendoza. Tienes que ver esto mañana. Tu madre no era la única, había toda una red de personas tratando de hacer lo correcto. Algunas lograron escapar, otras, bueno, mañana hablamos. Isabella respiró hondo, sintiendo el peso y el honor de continuar no solo el legado de su madre, sino de todos aquellos que se arriesgaron por un mundo más justo. La lucha estaba lejos de terminar,
pero ahora había esperanza. Una esperanza construida sobre cimientos de pequeños actos de bondad, coraje y determinación. Desde su marco en la pared, la sonrisa de María Martínez parecía más brillante. Isabella casi podía escuchar su voz: el bien siempre encuentra un camino, mi cielo. Siempre. Mientras cerraba la oficina esa noche, Isabella sabía que cada día traería nuevos desafíos, nuevas historias y nuevas oportunidades para hacer la diferencia. El precio de la bondad podía ser alto, pero sus recompensas, la justicia, la transformación, la esperanza, eran incalculables. A veces el menor acto de bondad puede desencadenar los mayores cambios. Como un eco que se propaga a través del tiempo, inspirando a otros a ser mejores, a hacer más, a nunca rendirse en la lucha por lo que es correcto. ¡Qué viaje tan emocionante!, ¿verdad? Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro, nos gustaría mucho conocer tu opinión en los comentarios abajo. ¿Qué harías en el lugar de Isabella? ¿Qué momento fue el que más movió tus emociones? No olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal Vidas en Escena, para que no te pierdas ninguna de nuestras historias reales que muestran cómo pequeños actos pueden transformar vidas enteras. Activa la campanita para ser notificado siempre que publiquemos una nueva historia inspiradora. Tu participación es fundamental para mantener viva esta comunidad que cree en el poder de la bondad y el coraje. Comparte esta historia con alguien especial que necesite escuchar este mensaje hoy. Nos vemos en la próxima historia transformadora.